Les ofrecemos a continuación la sexta meditación de los ejercicios espirituales que en esta hora dirige el Padre Miguel Ángel Arribas, sacerdote de la Diócesis de Madrid y conductor en Radio María del programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Sexto día de ejercicios, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo del día de hoy es acompañar a Cristo en su pasión, identificarnos con Cristo humillado, como llevó hasta el final el cumplimiento de su misión de siervo del Señor, siervo de Yahvé. Proclamamos un fragmento de la pasión según San Juan, el diálogo de Jesús con Pilato. Juan 18, del 23 al 40. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros por mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez afuera donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga en libertad a uno. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: ¡A ese nos! ¡A Barrabás! El tal Barrabás era un bandido. Jesús no quería la cruz, se la encontró, no la buscaba. Fue el pecado del mundo lo que le llevó hasta la cruz. Hoy nos identificamos también con María, la mujer creyente por excelencia, que acompaña a Jesús hasta el final, hasta la cruz. Nos vamos identificando con Jesús, metiéndonos de lleno en la historia, imaginándola. Contemplar hoy a Cristo crucificado es ver y sentir lo que padeció y lo que sigue padeciendo por tantos sufrientes de la historia en el momento actual. Es padecer con Él,
Hemos sido bautizados en su muerte y su resurrección. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Vivimos con Cristo y morimos con Cristo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Si muere, da mucho fruto. Morimos con Cristo para vivir con Él, para resucitar con Él. La pasión de Cristo provoca en mí la pasión de mí por Él. Esforcémonos en el día de hoy en donernos tanto por este Cristo que padece en cada hambriento, sediento, desnudo, emigrante, forastero, enfermo, encarcelado. Pidamos la gracia de identificarnos con Cristo crucificado. Para ello, San Ignacio de Loyola propone 6 pasos que cada uno podemos también recrear como escenario para meternos de lleno en el relato de cualquiera de las 4 pasiones, especialmente la del evangelista según San Juan, que es la pasión que se proclama en la liturgia de Viernes Santo. Primer paso, preámbulo, traer la historia, leer con pausa, con detenimiento, con sosiego, con calma, una de las 4 pasiones. Si elegimos la de Juan, serían capítulos 18 y 19 de ese Evangelio. Segundo paso, composición del lugar. Ver con detenimiento cada lugar y cada personaje que intervienen en cada una de las escenas de la pasión. Tercer paso, la petición propia de tercera semana. Dolor, sentimiento y confusión porque por mis pecados va el Señor a la pasión. O bien, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna por tanta pena que Cristo pasó por mí. Podemos dirigir esta petición con insistencia, con confianza, con vehemencia al Padre y decir: Padre, hazme sentir dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna por tanta pena que tu Hijo Cristo pasó por mí. Cuarto paso, los puntos a contemplar en cada una de las escenas: ver, oír, mirar. Ver las personas de cada una de las escenas. Aplicarlo a mí mismo como si presente me hallare y sacar provecho. Colocarme en el lugar de Judas o de la muchedumbre que grita en el pretorio romano, o de Pilato, o de los soldados que le llevan hasta el monte Calvario, o de las mujeres de Jerusalén si leemos y meditamos la pasión según San Lucas. Sacar provecho de cada escena. Oír lo que hablan, o imaginar lo que puede ser el diálogo con esta pregunta que Pilato le dice a Jesús: ¿qué es la verdad? Y sacar provecho. Tercero, mirar lo que hacen y sacar provecho. El quinto paso serían unas consideraciones, 3 consideraciones muy sabias para contemplar la pasión. Considerar lo que Cristo padece en su humanidad, considerar cómo la divinidad se esconde y considerar cómo todo esto lo padece por mis pecados. Vuelvo sobre estas 3 consideraciones. A. Considerar lo que Cristo padece en su pasión, esforzarme en doler y sentir y llorar con Él. Sintonizar mi corazón con el corazón de Cristo, el amigo, que está plagado de injusticias a lo largo de toda su pasión y que sigue padeciendo múltiples injusticias en todos los explotados y oprimidos de la hora presente. Sintonizar con el corazón de Cristo como el discípulo amado que colocó su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena. Pedir a gritos los mismos sentimientos de Cristo Jesús. B. Considerar cómo la divinidad se esconde, cómo padece en su humanísima humanidad cruelmente,
como en Getsemaní gritó: Abba, Padre, pase de mí este cáliz. Y en la cruz rezó el Salmo 22-21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sorprende cómo parece que la humanidad de Cristo está sola y cómo la divinidad se oculta. Pero como han dicho los padres de la Iglesia, nunca el Padre estuvo más cerca de su Hijo que cuando el Hijo gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? C. Considerar cómo todo esto lo padece por mis pecados. En la doble acepción de esta expresión, padece a causa de mis pecados, a favor de mis pecados. A causa de mis pecados porque yo le sigo crucificando cada vez que mancho con mi pecado a su esposa pura e inmaculada que es la Iglesia. Le sigo crucificando porque cada vez que hago daño a uno de mis hermanos o de las personas que sufren en esta tierra, estoy también crucificando a Cristo. Y cada vez que cometo pecado contra mí mismo, estoy también crucificando a Cristo porque le estoy echando de fuera de mí. Muere a causa de mis pecados, pero también a favor de mis pecados. A quien no cometió pecado, Dios lo hizo reo de pecado para que por medio de él fuéramos justicia de Dios en él. Esta es la respuesta del Padre en favor del hombre: entregarnos a su propio Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Es la invitación que nos hace el Padre para salir del pecado y no seguir manchando a la esposa de su Hijo, la Iglesia. ¿Me puedo preguntar de nuevo qué debo hacer por Cristo? Es dejarle entrar hasta los íntimos rincones de mi alma, esos recovecos donde todavía la gracia no actúa porque estoy cerrado sobre mí mismo. El quinto paso serían estas tres consideraciones. El sexto paso es terminar con un coloquio. Después que cada escena me ha tocado, me ha hablado, me ha interpelado, me ha movilizado, me ha movido al desprendimiento de mí mismo, diálogo con el Padre, con el Hijo o con Nuestra Señora. Es bueno repetir una y otra vez: dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna, por tanta pena que Cristo pasó por mí. Una vez hecho el panorama de cómo adentrarse en la pasión, me detengo en 6 puntos concretos de los muchos ángulos, vertientes, miradas, contemplaciones que puede tener cualquiera de las escenas de la pasión o cualquiera de los sentimientos de Cristo o de los personajes tan diversos que se acercan a Él. Primera mirada: una inteligencia espiritual. Si contemplo la pasión según San Juan, descubro una gran visión unitaria, una profunda mirada contemplativa, una mirada mística del evangelista en la pasión, impregnada ya, dentro del mismo dolor, de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es que el hombre viva, y el Padre Dios ha entregado a su Hijo para salvación del género humano. La gloria de Dios es la entrega total de su Hijo, amor de los amores, en favor de la humanidad, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gloria de Dios se manifiesta en la luz que irradia el crucificado desde la cruz. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En ella yo estoy crucificado para el mundo y el mundo para mí, dice San Pablo en Gálatas 6. Mirada contemplativa porque mirando al crucificado
en este día y en este instante, marzo 2026, se unifican pasado, presente y futuro. Pasado porque lo que leo, contemplo y narro sucedió históricamente con ese realismo que nos expresa el evangelista San Juan. Presente porque la pasión tiene plena actualidad. Cristo sigue padeciendo. Cristo está en pasión hasta el final de los siglos. Y futuro porque la última palabra no la tiene la muerte, sino la victoria. Puedo contemplar la muerte de Cristo, puedo contemplar al crucificado porque Él está vivo, porque Él ha vencido el pecado y la muerte, porque Él está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Contemplamos la pasión según San Juan desde ese estilo hierático, majestuoso, sobre hechos considerados con toda su crudeza, con cierto ensañamiento, pero transfigurados ya por la luz de la resurrección. Él escribe la pasión desde la luz del resucitado. Este relato, que ha sido interiorizado por el evangelista y por la primera comunidad cristiana, baja profundamente a lo más hondo de su significado. El dolor está transfigurado por la contemplación de la gloria de Dios. El dolor, el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra. No era posible que la muerte tuviera dominio sobre él, dirá Pedro en el discurso de Pentecostés. San Juan nos presenta el relato de la pasión porque lo lleva muy interiorizado. Dentro de sí vive la experiencia inseparable de pasión, muerte y resurrección, algo que los primeros cristianos y también el evangelista San Juan celebraban en cada Eucaristía, como nosotros mismos exclamamos cuando después de las palabras de la consagración de la Eucaristía, de la transustanciación, el sacerdote dice: este es el misterio de la fe, este es el núcleo de la fe, esta es la esencia de nuestra fe. Y la comunidad cristiana responde: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Primera mirada, una mirada de inteligencia espiritual, entrar en el hondón del corazón de Cristo. Segunda mirada, una mirada a los sufrimientos humanos. Lo que padeció Cristo es un signo de tantos conflictos humanos a lo largo de la historia, de tantas pasiones inútiles, de enfrentamientos de hombres contra hombres como si fuéramos lobos. Mirar la pasión de Cristo es contemplar el turbio caso judicial, donde la maldad y las acusaciones tanto en el Sanedrín como dentro del pretorio romano están cargadas de injusticias, de falsedades, de mentiras, de hipocresías. Porque ni Jesús es el blasfemo con que le acusan en el Sanedrín, ni Jesús es un subversivo que quiera derrotar al Imperio Romano o al César de Roma. El sufrimiento de Cristo es un sufrimiento atroz, modelo de todo sufrimiento que Él acoge, lleno de paz, paciencia y confianza en Dios. Por eso en Él se cumple todo lo que Dios por medio del profeta Isaías había pregonado, proclamado, escrito en los 4 poemas del siervo del Señor o siervo de Yahvé. Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza, lo vimos sin aspecto atrayente. Despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Isaías 53. Todo lo que Dios anunció por el profeta ha tenido pleno cumplimiento en la persona de Jesús. Sí,
Cristo es el modelo de todo mártir, el ejemplo de un testimonio que busca la verdad y solo la verdad, y la verdad está en el cumplimiento exacto de la voluntad del Padre. Una verdad que vive aún en medio del sufrimiento físico, psicológico y espiritual que está viviendo. Hoy se nos invita a contemplar el misterio de Cristo como revelación del Dios con nosotros, el Emmanuel. Él se entrega completamente a la voluntad del Padre como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se entrega por completo en favor de la humanidad, como nos dice la presentación del lavatorio de los pies. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Ya en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, se nos anticipa la entrega total, sin límites, de Cristo, como luego cantará San Pablo en el himno a la caridad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. En Juan 12 podemos escuchar: entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. 2000 años después, esta expresión de nuestro Señor Jesucristo tiene plena actualidad. Seguimos contemplando al crucificado como amor de los amores, como amor hasta el extremo, como amor que ha dado la vida por todos los hombres, como amor que no se cansa de amar en la hora presente. Tercer punto, la gloria de Dios. En el prólogo del Evangelio según San Juan se nos dice: hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la primera carta de Juan hemos contemplado y escuchado tantas veces. Hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Este Dios amor se ha manifestado en la entrega de su Hijo. La pasión de Dios por los hombres lo ha pagado entregando a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. En ese amor hasta el extremo se manifiesta la gloria de Dios. En ese amor hasta el extremo se manifiesta que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La gloria del Hijo se ha manifestado en su pasión, en el momento en que ha sido elevado sobre la tierra en la cruz, en el momento en el que se muestra el amor del Padre dándonos, entregándonos a su Hijo, y cómo el Hijo se entrega al Padre en obediencia completa. Como dirá luego el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, Cristo en los días de su vida mortal con gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas a aquel que podía librarlo de la muerte. Por su actitud reverente fue escuchado, pero precisamente porque era hijo, aprendió sufriendo a obedecer. El Evangelio según San Juan hay ya manifestaciones de la anticipación de la gloria de la cruz. Esa gloria que se manifiesta en las bodas de Caná. Esa boda que se manifiesta para que los apóstoles creyeran en Él como el enviado del Padre. Esa gloria que también se anticipa en la multiplicación de los panes y los peces, donde la multitud quedó saciada. Esa gloria que también se manifiesta en el gesto humilde del lavatorio de los pies, donde toma la posición del esclavo. Esa gloria que es anticipo de la entrega total en la cruz. Esta gloria es un contraste con la gloria humana. Hoy también tantos personajes públicos, políticos, artistas, futbolistas y tanta gente que aparece en los medios de comunicación manifiestan su gloria con honores, homenajes, poder, éxito, aplauso. Es lo que se utiliza en el lenguaje ordinario, la gloria humana. En la cruz, por el contrario, la gloria es infamia, insultos, golpes, aplastamientos.
¡Qué paradoja! La gloria de Dios se manifiesta en la pasión de su Hijo. Podemos dejar resonar 3 oraciones. Padre, glorifica tu nombre. Padre, santificado sea tu nombre. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, tal como comienza la oración sacerdotal, Juan 17. Sí, hermanos y hermanas, la gloria de Dios se manifiesta en la cruz de su Hijo, el Hijo que ha dado la vida por todos, como había anunciado ya en el diálogo que mantuvo con Nicodemo, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios nos muestra su gloria amándonos hasta el extremo en la entrega sin límites de su unigénito, hasta la muerte y una muerte de cruz. Despreciado, deshecho de hombres, varón de dolores. La plenitud gloriosa del amor del Padre se manifiesta en la entrega generosa, sin límites, de su Hijo. Se entrega en total libertad y se entrega para salvar al género humano de la esclavitud del pecado y de la muerte. Como dirá en Juan 10:18, nadie me quita la vida, yo la doy libremente, tengo poder para darla y poder para recuperarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Estamos en el 6º día de los ejercicios espirituales, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hemos contemplado 3 puntos. La inteligencia espiritual al contemplar la pasión, los sufrimientos humanos con los que carga Cristo subiendo al leño de la cruz y la gloria de Dios que se manifiesta en la entrega de su Hijo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para ratificar cómo los santos a lo largo de la historia han vivido también la contemplación de la pasión, permítanme 2 testimonios. Primero uno de Santa Faustina Kowalska, en su pequeño diario, que nos cuenta cómo vivía ella la contemplación de Cristo crucificado, porque en la debilidad humana se manifiesta la fuerza poderosa de Dios, de su infinito amor. Dice así Santa Faustina Kowalska. Cuando el dolor toma toda mi alma y el horizonte oscurece como la noche, y el corazón está rasgado por la gehenna del suplicio, Jesús crucificado, tú eres mi fuerza. Cuando el alma, por el dolor oscurecida, redobla sus esfuerzos y lucha sin respiro, y el corazón agoniza en amargo tormento, Jesús crucificado, tú eres la esperanza de mi salvación. Cuando los días pasan y el alma se baña de un mar de amargura, y el corazón se funde en lágrimas, Jesús crucificado, tú brillas para mí como la aurora. Y cuando el cáliz desborda de amargura y todo se conjura en su contra, y el alma desciende al huerto de los olivos, Jesús crucificado, en ti tengo mi defensa. Cuando el alma, sintiendo su inocencia, acepta de Dios esas pruebas y el corazón, por el tormento, sea capaz de devolverte amor,
Jesús crucificado, cambia mi debilidad en fuerza poderosa. San Juan Pablo II, el Nuevo Millennium Neunte, la carta apostólica que nos regaló en el final del jubileo del año 2000, nos trae también el testimonio de dos grandes santas que a la vez son doctoras de la Iglesia, Santa Catalina de Siena y Santa Teresa del Niño Jesús. Como ellas, como tantos otros santos, en medio del dolor, del sufrimiento extremo, experimentaban el gozo inefable de la presencia de Cristo. Escuchamos este testimonio, el número 27 de Novo Millennium Ineunte, ante el nuevo milenio. En el diálogo de la divina providencia, Dios Padre muestra a Catalina de Siena cómo en las almas santas puede estar presente la alegría junto con el sufrimiento. Dice Santa Catalina, y el alma está feliz en sí misma. Ellos imitan al Cordero Inmaculado, a mi Hijo unigénito, el cual, estando en la cruz, estaba feliz y doliente. Del mismo modo, Teresa de Lisieux vive su agonía en comunión con la de Jesús, verificando en sí misma precisamente la misma paradoja de Jesús, feliz y angustiado. Dice Santa Teresa de Lisieux, nuestro Señor en el huerto de los olivos gozaba de todas las alegrías de la Trinidad. Sin embargo, su agonía no era menos cruel, pero le aseguro que de lo que yo pruebo en mí misma, comprendo algo. Es un testimonio muy claro. Algo parecido podríamos escuchar, meditar, interiorizar de San Rafael Arnaiz. Son muchos los textos de su último cuaderno, 3 meses antes de morir, donde une inseparablemente la cruz y la alegría. Escuchamos 2 fragmentos de sus obras completas. A ti te escupieron, te insultaron, te azotaron, te clavaron en un madero, y siendo Dios perdonabas, humilde callabas, y aún te ofrecías. ¿Qué podré decir yo de tu pasión? Más vale que nada diga, y que allá dentro de mi corazón medite estas cosas que el hombre no puede llegar jamás a comprender. Conténteme con amar profundamente, apasionadamente el misterio de tu pasión, y aprenda a sufrir de la manera que tú lo hiciste. Yo sé que eso es imposible de los imposibles, pero mira, Señor Jesús, mi intención. Qué dulce es la cruz de Jesús, qué dulce es sufrir perdonando, qué dulce es sufrir abandonado de los hombres, estando abrazado a la cruz de Cristo. Qué dulce es llorar un poquito nuestras penas y unirlas a la pasión de Jesús. Qué bueno es Dios, que así me prueba, y desde su santa cruz me enseña. Me enseña sus llagas manando sangre inocente, me enseña un semblante de que en medio de la agonía y del dolor no salen quejas, sino palabras de amor y de perdón. ¿Cómo no volvernos locos? Me enseña su corazón abierto a los hombres y despreciado, donde se ha visto, ni quién ha soñado dolor semejante. Qué bien se vive en el corazón de Cristo.
¿quién puede quejarse de padecer? Hemos contemplado 3 miradas de la pasión. Una mirada con inteligencia espiritual, una mirada de los sufrimientos humanos que Jesús asume y carga sobre sí, una mirada de la gloria de Dios que se manifiesta en la entrega total del Hijo por amor al Padre y por amor a los hombres. Una cuarta mirada que propongo es la exaltación. La cruz es exaltación, elevación, trono de Dios, trono de la gloria de Dios. También el diálogo de Jesús con Nicodemo en Juan 3:14 dice: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Ese es el propósito que nos presenta el evangelista San Juan cuando redacta su evangelio. Todos los signos que ha escrito son signos para que los lectores y los miembros de la comunidad cristiana destinataria de su evangelio reconozcan que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El propio Jesús ha dicho: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, cuando se presenta como el buen pastor. Elevación de la cruz. Es el momento de quedarnos mirándole, dando la vida, siendo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Momento para conocer quién es verdaderamente el crucificado, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Cuando Él expresa yo soy, dándonos a entender su divinidad. Cuando le veis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy y que no tengo nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. Elevado en la cruz está manifestando que ha vivido completamente en obediencia a la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó. La exaltación de la cruz es elevación del Hijo de Dios como Cordero que salva. Exaltación que manifiesta que Él es Rey, no al modo humano, sino dando la vida. Él reina desde la cruz. Él reina dando muerte a la muerte con su muerte en cruz. Él reina con ese título que mandó Pilato que le colgaran encima de la cruz. Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Sí, es Rey, pero reina dando la vida, reina muriendo por todos, reina venciendo el pecado y la muerte con su resurrección, reina sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros como sumo y eterno sacerdote. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Si los reyes de este mundo se imponen ejerciendo dominio, Cristo ejerce su autoridad dando la vida, siendo grano de trigo que cae en tierra y muere. Jesús ejerce su reinado atrayendo a todos hacia sí. Como dirá también el evangelista cuando nos invita a contemplar: mirarán al que traspasaron, mirarán al que traspasaron. Y ciertamente a lo largo de la historia de la Iglesia y de toda la humanidad hemos contemplado con mirada de fe que el crucificado es el resucitado, que el crucificado es el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Contemplamos este misterio de la cruz de Cristo como centro de la historia, centro de la humanidad, centro de mi propio camino de fe. Es la revelación del sentido máximo de la existencia humana y de la misma existencia de Dios. Dios es amor, y nos ha creado por amor y para el amor, y su amor se ha manifestado en la entrega total de su Hijo en favor de la humanidad. Y es exaltación de la plenitud humana, porque la plenitud humana se alcanza dando la vida, no reservándose nada, dando amor donde hay odio y donde hay
la ignominia de haber sido crucificado de una manera totalmente injusta. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Cuando le veis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. Quinta mirada, la hora. La hora es el cumplimiento de la voluntad del Padre. Es la entrega total del Hijo en favor de todos los hombres. La hora la marca el Padre. Es el don del Padre a su Hijo, que le acompaña a lo largo de toda su existencia. Jesús siempre está dispuesto a entregarse. Su hora es siempre, porque desde el mismo momento que se encarnó, fue tomando conciencia de ser la víctima propiciatoria en favor de todos los hombres. Se encarnó para redimirnos. Se encarnó en el vientre purísimo de María y nació pobre, desnudo y humilde en el pesebre de Belén para morir, pobre, despreciado, humillado, desnudo en la cruz. La hora concreta de la cruz es cuando el Padre lo había previsto, no cuando los hombres quisieron llevarle a la cruz. Él vive en completa obediencia al Padre. Ahí, en esa hora suprema, en esa hora de la entrega total, se revela a sí mismo como aquel que se abandona por completo en las manos del Padre. Por eso la última de las 7 palabras de la cruz será esta: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Antes ha dicho, está cumplido. Está cumplido todo lo que tú me enviaste y todo lo que tú me pediste y toda la misión que me pediste llevar a cabo. Gracias porque he podido cumplir esa misión, oh Padre Dios. Sin duda, cuando contemplamos, escuchamos, meditamos e interiorizamos las 7 palabras de la cruz, podemos unir inseparablemente esas 2 palabras. Primero el grito del inicio del Salmo 22-21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y a la vez, la confianza total en la voluntad del Padre, en la hora que el Padre Dios tenía designado desde toda la eternidad para que su Hijo salvase a la humanidad del pecado y de la muerte. También en ese número 26 de la Novum Millennium Neunte, San Juan Pablo II une inseparablemente estas 2 vertientes, estas 2 dimensiones, el grito de dolor del Hijo y la confianza absoluta en las manos del Padre. Dice así: nunca acabaremos de conocer la profundidad de este misterio. Es toda la aspereza de esta paradoja lo que emerge en el grito de dolor aparentemente desesperado que Jesús da en la cruz. Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Es posible imaginar un sufrimiento mayor, una oscuridad más densa? En realidad el angustioso ¿por qué dirigido al Padre con las palabras iniciales del Salmo 22, aun estando todo el realismo de un dolor indecible, se ilumina con el sentido de toda la oración en la que el salmista presenta unidos en un conjunto conmovedor de sentimientos el sufrimiento y la confianza. En efecto, continúa diciendo el Salmo: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. No andes lejos de mí, que la angustia está cerca, no hay para mí socorro. Sí, los santos nos han enseñado esas 2 vertientes inseparables de la pasión, un sufrimiento atroz y una confianza absoluta en las manos del Padre. Son muchos los testimonios de los mártires a lo largo de la historia. Permítanme que traiga las de un joven, Francisco Castelló,
que murió el 29 de septiembre de 1936, como en él también se unen el dolor de la separación de sus seres queridos y a la vez la confianza absoluta en que el Padre le va a recibir detrás de la hermana muerte. Una carta a su novia, María Pellegrí. Querida Mariona, nuestras vidas se unieron y Dios ha querido separarlas. A Él le ofrezco con toda la intensidad posible el amor que te profeso, mi amor intenso, puro y sincero. Siento tu desgracia, no la mía. Siéntete orgullosa. 2 hermanos y tu prometido vamos a la muerte. Pobre Mariona. Me está sucediendo algo extraño. No puedo sentir pena alguna por mi suerte. Una alegría interna, intensa, fuerte, me invade por completo. Querría hacerte una carta triste, de despedida, pero no puedo. Estoy todo envuelto en ideas alegres, con un presentimiento de gloria. Querría hablarte de lo mucho que te habría querido, de las ternuras que tenía reservadas para ti, de lo felices que habríamos sido. Pero para mí todo eso es secundario. Voy a dar un gran paso. Una cosa quiero decirte, si puedes, cásate. Desde el cielo yo bendeciré tu unión y tus hijos. No quiero que llores, no lo quiero. Siéntete orgulloso de mí. Te quiero. No tengo tiempo para nada más. Francisco Castelló. Es impresionante este testimonio de fe, de qué manera tan serena, confiada, humilde, esperanzada y esperanzadora escribe a su novia unas horas antes de morir. Él mismo escribe también una carta a sus hermanas y les dice: queridas, acaban de leerme la pena de muerte y jamás he estado tan tranquilo como ahora. Estoy seguro que esta noche estaré con mis padres en el cielo. Allí os esperaré a vosotras. La providencia divina ha querido escogerme a mí como víctima de los errores y pecados cometidos por nosotros. Voy con gusto y tranquilidad a la muerte. Nunca como ahora tendré tantas posibilidades de salvación. Se ha terminado ya mi misión en esta tierra. Ofrezco a Dios los sufrimientos de esta hora. No quiero en modo alguno que lloréis por mí. Es esto lo único que os pido. Estoy muy contento, muy contento. Os dejo con pena a vosotras, a quien tanto he amado, pero ofrezco a Dios este afecto y todos los lazos que me retendrían en este mundo. Francisco Castelló. Como este testimonio podríamos leer tantos y tantos de tantos mártires que en la historia han acontecido, han afrontado el momento de la muerte con una confianza absoluta en Dios. O como rezamos el día de San Ignacio de Antioquía, en esa carta maravillosa a los cristianos de Roma, cuando ya va en el barco y está siendo totalmente torturado por sus soldados y va camino de ser devorado por las fieras. Leo nada más un fragmento. Yo voy escribiendo a todas las iglesias y a todas las encarezco lo mismo, que moriré de buena gana por Dios, con tal de que vosotros no me lo impidáis. Os lo pido por favor, no me demostréis una benevolencia inoportuna, dejad que sea pasto de las fieras, ya que ello me hará posible alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Rogad por mí a Cristo para que en medio de esos instrumentos llegue a ser una víctima para Dios. Como San Ignacio de Antioquía, tantos y tantos santos se mostraron con absoluta confianza en las manos del Padre, como Jesús, en la 7ª palabra de la cruz: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Dios quiera que nosotros a diario también podamos decir lo mismo. Y la última mirada que propongo es el servicio. Toda la vida de Cristo es asumir en sí mismo los 4 poemas del siervo del Señor, del siervo de Yahvé. También nosotros podemos contemplar toda la vida de Jesús
en estos 4 planos, con estos 4 aspectos del servicio. Este servicio de haberse encarnado, de haber tomado la condición humana, como rezamos en el himno cristológico de Filipenses 2. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se entregó hasta la muerte y una muerte de cruz. Este es el primer dato del servicio que presta Cristo. Siendo Dios se hace hombre, siendo hombre se hace esclavo. Segundo, cómo el gesto de servicio de Cristo dando la vida por todos en la cruz lo ha prolongado la Iglesia. Cuántos santos y santas de la historia se han dedicado a los pobres más pobres de la tierra, a los más menesterosos, a los que nadie quería, a los más despreciados, marginados, oprimidos o explotados. El hambriento, el sediento, el desnudo, el emigrante, el forastero, el anciano, el enfermo, el encarcelado, han sido los preferidos de Dios y los preferidos de la Iglesia. Tercero, cómo a lo largo de la historia ha estado siempre presente la cruz. La cruz, en tanta maldad que asola la humanidad, en enfrentamientos totalmente feroces de hombres contra hombres, pero hay también, en esos momentos de cruz, en esos momentos de sufrimiento, han surgido como luces hombres y mujeres que han sabido estar al lado de los que morían o de los que eran víctimas de cualquier tipo de injusticia. Y por último, como cada uno de nosotros también, imitando a Cristo, dejándonos configurar por Él y con Él, permitiéndole que sea dueño y amo de toda nuestra existencia, hemos palpado, experimentado que el servicio es lo que dignifica al ser humano, lo que nos hace grandes, sublimes. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Solo dando la vida alcanzamos la plenitud. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuanto más me sumerja en Cristo, cuanto más abrace la cruz de Cristo, más quedará iluminada mi existencia, mi peregrinación por esta tierra. Podré contemplar cada uno de los pasos, decisiones, tareas, misiones, servicios desde la luz del resucitado. Qué maravilla identificarse con Cristo, dejar que Él lo sea todo. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Mi vida es servicio a los demás, cuando identificado con la humildad y humillación del sufriente por excelencia que es Cristo, presto mi vida a los demás, sin esperar nada a cambio, en total gratuidad, en la certeza de que la palabra que me regala Cristo es totalmente cierta, histórica y verídica. Hay más alegría en dar que en recibir. Identificado con Cristo, servidor de los hombres, dejo que mi vida sea también una donación completa a los demás, haciendo muy mío el cantar de los cantares, el amor es más fuerte que la muerte, o rezando y viviendo una y otra vez el himno a la caridad de 1 Corintios 13, para que ciertamente ese amor que Cristo me regala me mueva, me movilice a dar gratis lo que de Cristo he recibido gratis. El amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca.
Así termina la sexta de las 7 meditaciones de ejercicios espirituales que el Padre Miguel Ángel Arribas dirige a las 6 de la tarde. Les recordamos que pueden volver a escuchar esta reflexión en el podcast de Radio María.